Saludo a Gastón Garriga, es licenciado en Comunicación Social, tiene distintas maestrías en Comunicación Empresarial Institucional en Argentina y el mundo, es un experto en la materia y aparte integrante del grupo No Me Olvides, que es una organización de comunicadores peronistas formados a fines del 2015. Pasa un filtro de Luis Píndola, sí, porque es integrante de una organización de comunicadores peronistas. Sí. Que lleva su nombre en homenaje a la resistencia del 55, que tenía justamente la flor del No Me Olvides como identificación. ¿Estoy diciendo bien, Gastón? ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Estás diciendo bien, pero no estás diciendo lo más importante, que es que soy un hombre de la casa, soy un hombre de la 530. Bueno, también, lo que pasa es que no quería ser tan endogámico, no quería que se note tanto el truco, querido Gastón, porque te llamamos justamente por ser, no por hombre de la casa, sino por ser autor de Tecnopolítica y Tercera Posición, un libro de reciente aparición, Peñalino editó, es cómo construir mayorías y poder popular en América Latina. Me interesa mucho esto y sobre todo el apartado de campañas moleculares, pero empiezo por la motivación del libro, que es en principio observar, me imagino bucear en ese mundo que vincula política y redes sociales. Gastón, ¿a qué conclusión, o en tal caso, qué observación y qué conclusiones arribaron? Bueno, efectivamente, como vos lo decís, este libro, en realidad los dos libros versan sobre un mismo concepto, Tecnopolítica y Campañas Moleculares, que ahí está como de chapa. Tecnopolítica, primero te voy a explicar, no te puedo hablar del libro sin contarte que es No Me Olvides. Nosotros somos una organización de comunicadores peronistas que nos empezamos a reunir a fines del 2015, después de esa famosa campaña de Scioli, donde faltó tan poco para torcer la historia, que dejó un sabor agridulce, ¿no? La parte agria, obviamente, porque sabíamos lo que iba a representar el macrismo y hasta nos quedamos cortos, y la parte dulce es el poder de una campaña popular. Y la pregunta era, ¿qué hubiera pasado si a esta voluntad que teníamos le hubiéramos agregado un poco más de conocimiento? Y el conocimiento era la respuesta a la pregunta que nos empezamos a formular, que es el disparador de todo nuestro trabajo de estos 7 años, que es, ¿qué lleva a un trabajador a votar a sus verdugos? Y la respuesta que nos dimos es, que entre otras cosas, en la última década y media operó un cambio de paradigma, y que esto impacta sobre la subjetividad, impacta en las dinámicas, en las relaciones personales, en las relaciones familiares. Entonces no hay forma de que esto no impacte también en la política. Campañas Moleculares era un manual de campaña publicado en 2019, cuando todo el mundo me decía, ¿cómo hago para sumar un voto más? Necesito que se termine esta pesadilla del macrismo. Nosotros durante esos 4 años recorrimos el país dando talleres de comunicación persuasiva, porque entendemos que en la tecnopolítica la función central de la comunicación ya no es informar, sino que es persuadir, o sea que es la comunicación la que construye o no construye mayorías. Y cuando nos dimos cuenta que ya no llegábamos a recorrer el país, que se nos venían las elecciones, publicamos este libro que agotó nada menos que 3 ediciones. Y después, en pandemia, ya más reposado, ya con un gobierno del Frente de Todos, seguimos reflexionando sobre esto, y la primera vez salió como un libro digital en PDF, que lo editó la editorial de la Universidad Nacional de Avellaneda, que era como, una mirada a este fenómeno relativamente nuevo, que es la tecnopolítica, pero desde las categorías del pensamiento justicialista. Nosotros lo que decimos ahí es, frente a toda novedad, hay 2 reacciones que son atávicas. Una es negarse, ¿no? Decir, no, yo sigo con la tiza y el carbón como era hace 50 años. Otra es copiar y pegar, acríticamente. Lo que les funciona a ellos lo tenemos que hacer nosotros. Entonces nos vestimos como ellos, sonreímos como ellos, etcétera. Nosotros decimos, no, tiene que haber forzosamente una tercera posición. ¿Cuál es la tercera posición? Entender cómo funciona este sistema, desarmarlo para analizarlo y usarlo al servicio de los intereses del campo nacional. Y eso es lo que vos tenés en la mano en este momento. Muy bien. Ahora, el foco está puesto por lo que alcancé a leer. No terminé todavía de leer el libro. Es muy interesante, se lee aparte de manera muy amena. Pero lo que alcancé a leer es, el foco está puesto fundamentalmente en Twitter, ¿no? Hay también referencias a otras redes sociales, pero por lo menos por lo que yo leí hay mucho de Twitter. Hay ejemplos de Twitter porque yo tuiteo, pero la verdad que nosotros, hay gente que sabe de redes muchísimo más que nosotros. Nosotros lo que tratamos es básicamente de desarmar, de entender cómo es el proceso de formación de la opinión pública del siglo XXI, que es muy distinto de cómo era en el siglo XX. Y sobre todo, para ser más específico,
cómo toma decisiones ese 20% de la población que es el que define un resultado electoral. Nosotros tenemos dos minorías intensas en la Argentina. Una la de campo nacional, algunos nos reconocemos peronistas, otros dicen kirchneristas, progresistas, etcétera. Otra minoría intensa que también ronda los 40 puntos, que es profundamente gorila o antiperonista. Y cualquiera de esas dos minorías para hacer gobierno tiene que seducir una franja que no es ni peronista ni gorila. Entonces nosotros nos desvela entender cómo piensa, cómo siente, cómo toma decisiones ese sector de la población. Y lo que la sociología denomina hace unos años el electorado blando. Digamos. Exactamente, nosotros lo llamamos también fluctuante, y hay una categoría que nos gusta más, que es que esa gente está en una situación de vulnerabilidad política. Alguien que puede votar y según del día a Macri o a Cristina es porque no termina de entender cuáles son los intereses que hay en juego y no termina de entender cuál es su lugar en ese juego. Ahora, yo me imagino que si vos le decís al elector, a ese elector blando que no entiende algo, su reacción va a ser negativa, ¿no? Claro que no, por eso, digamos, este es un libro para la cocina. Nosotros lo que hacemos, recorremos el país, recorremos las unidades básicas, los consejos del Partido Justicialista dando talleres a los militantes. Nosotros lo que decimos es, nosotros somos autitos chocadores, la mayoría de nosotros. Tenemos poca paciencia. Tenemos una manera de hablar de política entre nosotros, podemos estar horas hablando de política, días sin levantarnos ni para ir al baño. Tenemos una manera de antagonizar, ¿no?, con el otro campo político. Ahora, hay un tercer actor que es el más importante, que es el que define el resultado electoral. ¿Cómo puede ser que no tengamos la menor idea de cómo hablarlo? Ahora, te pregunto una cosa. Estamos hablando con Gastón Garriga, es autor de Tecnopolítica y Tercera Posición, sobre un tema bien de esta época. Hemos visto cómo se han construido candidaturas y triunfos electorales a través de las redes sociales, a través de este lenguaje propio de esta época. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en Brasil Bolsonaro, que tenía mucha distancia, iba segundo y a mucha distancia de Lula en las encuestas, está recortando esa distancia por distintos factores, porque está volcando mucho dinero en asistencia social, pero también porque vuelve a lo que en definitiva lo impulsó en su momento, que es salir del esquema del sistema de medios con el cual está peleado, además, ¿no?, con el sistema tradicional de medios, y dedicar mucho tiempo a las redes, a comunicar a través de formas, digamos, que hoy no se puede calificar alternativa un canal de YouTube. Los canales de YouTube prescinde de la mediación de los medios de comunicación. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. En este libro vos planteás que para mí como provocación es muy interesante para desarrollar, que es un consejo que dan, que es hablar en independiente. ¿Qué significa hablar en independiente? Significa que la forma es tan importante como el fondo, ¿sí? Y a propósito de Bolsonaro, los proyectos antinacionales en el mundo, pero especialmente en América Latina, entendieron mucho antes que nosotros esto del nuevo paradigma. Un cambio de paradigma no es algo que se da de un día para el otro, sino que es una sumatoria de cambios graduales. Y como si los tomo de a poco son imperceptibles, lo que nos ocurre es que muchas de las dirigencias de los campos populares de América Latina, también por un sesgo generacional, no terminan de incorporar que estamos en un nuevo paradigma y persisten en las prácticas del paradigma anterior. A ver, Macri en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, por eso Orbán... Retomo lo que vos decías. Sí. Lula, para ser un tipo de 75 años, está haciendo cosas brillantes últimamente. Sin embargo, nosotros estamos recortando una distancia que nos llevan. Pensá si no comparar la campaña de Scioli contra la de Macri de 2015. Ahora, me ciño a lo último que preguntaste. Hablar en independiente es esto que te decía, es desarrollar formas y narrativas específicas que permean mejor en la subjetividad de este fragmento de la población que es el que define el resultado electoral. Bien, ahora eso no conlleva... Perdóname, cada época tiene una tecnología dominante. ¿Cuál es la tecnología dominante? La que moldea la subjetividad. No es lo mismo, mi viejo cuando era chico se sentaban alrededor de la radio y no volaba una mosca. Yo creo que tenemos pibes más o menos de la misma edad. Si yo no hago un trabajo importante, mis hijos cenarían cada uno mirando su teléfono. Tengo amigos que ya se rindieron y los hijos comen cada uno mirando su pantallita. Eso moldea un sujeto, entonces a ese sujeto se le habla de una manera distinta al que se le habla al de nuestra generación o al de la generación de mi viejo. Claro. Eso es lo que planteamos nosotros. Pero hablar independiente, es decir, hablar ese lenguaje justamente para conectar con un electorado blando que en muchos casos desprecia la política, tiene un rechazo hacia la acción política, hacia el lenguaje político. Uno de sus rasgos
centrales. Tiene entre desconfianza y desprecio por la política. Bueno, no despolitizar el lenguaje para conectar con esa masa de votantes despolitizado, ¿no es despolitizar la política? Es que yo no hablo de despolitizar el lenguaje, hablo de cambiar la forma, no el fondo. A ver. Es decir, vos desconfías de la política, ¿no? No te gusta la política, no te interesa la política. Yo lo peor que puedo hacer es ir y hablarte de política de una, porque justamente lo que nos desune es el problema que tenemos. Es una mezcla, hay que buscar caminos alternativos, hay que negociar. A vos no te interesa la política, Adrián, me dijiste eso, ¿verdad? A mí sí me interesa la política. Bueno, no? Está bien, estamos jugando, es un pequeño roleplay, ¿querés? Perdón. Pero es raro, yo te vi con tus hijos, Sí. los cuidás, los tratás bien, sos un padre afectuoso, ¿vos o no? Sí. Considero un padre posible, afectuoso, entonces? muy afectuoso. ¿Vos no sí. ves la contradicción ahí? Me llama la atención que siendo un padre preocupado por tus hijos, siendo un buen padre, te desentiendas de la política. ¿Vos ves la relación? Entiendo por dónde vas. A ver, Es decir, ¿vos qué querés? ¿Que tus hijos vivan en un mundo como este, en un mundo mejor o en un mundo peor? Me imagino que como buen padre querés que tus hijos vivan en un mundo mejor. Bien, y el camino para eso es la política. Okay. Por ejemplo. O sea, el desafío entrarles es- por lo sensorial, digamos. Es un camino indirecto. A ver, hay otra característica. Primero te invito a un taller. A través de Gary te va a llegar la agenda nuestra para que vengas a alguna unidad básica de acá de la provincia de Buenos Aires a verlo y a presenciarlo y a jugar un rato, porque hay una parte que es tiene que ver con juegos de rol y que es muy divertida, además de pedagógica. Bien. Pero la otra característica que tienen estos sujetos es que están básicamente preocupados por su primer metro cuadrado. Nosotros tenemos una agenda de preocupaciones que tiene que ver con lo público, ¿sí? La hidrovía, la estatización del comercio exterior, el nivel de reserva, la integración latinoamericana, y tenemos que ir a hablarle a alguien que está preocupado por su casa, por su trabajo, por su familia, por su mascota, por si, digamos, lo público, como debemos decir, como mucho es la cooperadora de la escuela, pero por los chicos y sin hacer política. Entonces hay un desfasaje de agendas. El desafío es primero mostrarle que vos también tenés un primer metro cuadrado, es decir, que tenés una vida cotidiana, que no sos un marciano, que además de que hablas de todas esas cosas que a tu vecino fluctuante o vulnerable políticamente le importan bastante poco, vos también tenés que ir a pensar la cena, tenés que ir al chino, tenés que cocinar, tenés que pegar un grito para que pongan la mesa, vos gritas goles, vos puteas referees, te indignás con el bar, tenés que pensar que le vas a regalar a tu sobrinito para el cumpleaños dentro de una semana. Pero es la vida... construcción del político hombre común que también... Exactamente. Ahora, hay una diferencia. Pero hay mucho sapo atrás de eso, Gastón, ¿eh? Pero claro, pero el problema no es que lo hagan ellos, es que no lo hacemos nosotros. El tema es que si lo hacen todos, ¿cómo distinguís a uno de otro? Si todos son hombres comunes que sienten, que gritan goles... ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que de este lado nadie lo hace. Es decir, la humanidad... Mirá si será importante el factor humanidad. Que es, digamos, que dirigentes que no tienen nada de humano han desarrollado enormes puestas en escena para convencernos de que lo eran, como por ejemplo María Eugenia Vidal, que vivía en una base aeronáutica, la sorprendían haciendo las compras. La pericia del macrismo para hacerlo está claro. Bien, déjame redondear la idea. Mi duda es si parecerse a Vidal es una forma de ganarle a Vidal, si el riesgo no es mimetizarse con eso. Vidal. Déjame terminar la idea, Dale, por favor. Yo estoy seguro que vos conocés un montón de concejales, un montón de diputados, un montón de funcionarios que tienen un autito más o menos como el tuyo, que tiene una clase de clase media como la tuya, ¿no? Yo lo conozco un montón, y vos también. Bueno, entonces, eso no es fingir nada, es mostrar la humanidad que tenemos. Nosotros tenemos un montón de cartas para jugar, que no las jugamos porque no nos parecen importantes. Y no nos parecen importantes porque muchos de nuestros dirigentes todavía están anclados en ideas del paradigma anterior, que es el paradigma del broadcasting del siglo XX. Hoy, no se trata de hacer lo que hacen ellos, se trata de mostrar la humanidad para mostrar, digamos, de mostrarme humano, no porque tenga que construir algo, sino porque soy humano, porque tengo una vida muy similar a la de mi vecino, para construir un territorio en común. Y en ese territorio en común yo tengo una responsabilidad pedagógica, que es lograr que mi vecino, que hoy está en una situación de vulnerabilidad política, se convierta en un sujeto político pleno. ¿Sí? Así de la misma manera que alguien lo hizo con nosotros. ¿Por qué nosotros podemos leer entre líneas, podemos detectar que este juega con este, que hay una alianza entre tal y tal, que tal factor va a converger por acá? Porque aprendimos a leer la política, porque en algún momento de pibe nos pegó el bichito, pero porque alguien nos lo inoculó. Bueno, y eso
no se hizo ni a los gritos ni a patadas en el orto. Eso se hizo pedagógicamente, pacientemente, amorosamente. Lo que nosotros planteamos es que cada militante, dirigente, etcétera, tiene que asumir esa responsabilidad con el 20% que nosotros llamamos peronista potencial, porque todavía no está enfermo de odio. Hay un 40% que tiene un problema de odio severo frente al cual nosotros no tenemos mucho para aportar, pero sí podemos trabajar sobre ese 20% que todavía no está enfermo de odio, antes de que ocurra. Bien. Ese es el planteo de No Me Olvides, eso es lo que nosotros desarrollamos en estos 2 libros y en cada actividad, y a través de los acuerdos que tenemos con municipios, con sindicatos, etcétera. Es decir, instalar una nueva mirada de la comunicación que tiende a reconstruir los lazos comunitarios, los lazos sociales, que los algoritmos y la tecnología tienden a debilitar. ¿Por qué? Porque hoy tengo más estímulos para quedarme solo en mi casa de los que tenía hace 10 años. Correcto. ¿No? Si vos vas a una sociedad de fomento en tu barrio o vas a una biblioteca popular, hay mucha menos gente de la que había hace 10 años. Y esa es la materia prima de la política, el estar con otros, el juntarse con otros. Si eso no ocurre, el campo es mucho más fértil para las opciones, para los discursos de odio, para las salidas individuales, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros intentamos confrontar. Bien. Gastón, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste y gracias por el libro también, ¿eh? No, gracias a ustedes.